Saludo, bienvenidos a este espacio de preparación para las inscripciones de la convocatoria territorial 12. Este nuevo proceso de selección que ha iniciado la Comisión Nacional del Servicio Civil y que agrupa a 8 departamentos del país, o más precisamente a entidades del orden territorial que hacen parte de 8 departamentos del país: Norte de Santander, Cundinamarca, Bolívar, Risaralda, Caldas, Atlántico, Meta y Huila. El día de hoy vamos a estar abordando la fase de inscripciones o una serie de recomendaciones para la fase de inscripciones y específicamente un paso a paso sobre cómo seleccionar el empleo durante esta primera fase. Recordemos que la fase de inscripciones es aquella en la cual nosotros seleccionamos uno de los empleos ofertados y adicionalmente cargamos, aportamos la totalidad de documentos certificados con los cuales vamos a concursar. Entonces, el día de hoy, en este espacio, nos ocuparemos de cómo seleccionar nuestro empleo en esta convocatoria territorial 12. Les damos la bienvenida desde Construyendo Méritos, agradecemos su asistencia a este espacio del día de hoy. Si nos están viendo, obviamente en vivo, los invitamos a dejar sus comentarios a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Y si nos ven en diferido por alguno de nuestros canales, los invitamos a dejar sus preguntas en la sección de comentarios y estaremos muy atentos a resolver cada una de ellas. La idea es que de este espacio quedemos con elementos para seleccionar uno de los empleos que están siendo ofertados en este proceso de selección. Vamos a ver son los puntos que vamos a abordar a continuación para que tengamos una hoja de ruta que vamos a seguir y que vamos a poner en común. Vamos a ver primero cuáles son las entidades que hacen parte de la convocatoria territorial 12. Este es el primer paso que debemos seguir si queremos postularnos a este proceso de selección. Conocer cuáles son las entidades que integran este nuevo concurso público de méritos de la Comisión Nacional de Servicio Civil. En segundo lugar, conocer cuándo son las inscripciones y cuál es el canal para postularse. En tercer lugar, consultar los requisitos mínimos de los empleos ofertados. En este paso a paso de inscripciones, ese es el momento o un tercer momento, un tercer paso de conocer cuáles son los requisitos mínimos del empleo al cual yo me voy a postular. Un cuarto paso consiste en reunir los documentos con los cuales voy a concursar y reunirlos en debida forma, que es lo que vamos a abordar a continuación. En un quinto punto, vamos a abordar cómo seleccionar un empleo que me genere puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Este es uno de los elementos importantes que debemos tener en cuenta durante las inscripciones, ya que el puntaje que obtenemos en esta prueba lo generamos a partir de los documentos que aportamos durante las inscripciones. Y finalmente, recomendaciones sobre cómo prepararnos para este concurso público de méritos. No siendo más, entonces, vamos a empezar con el punto 1, conocer cuáles entidades hacen parte de la convocatoria territorial 12. Vamos a ver a continuación, muy rápidamente, en qué consiste o cómo está conformada la oferta pública de empleos de carrera para este proceso de selección. Este concurso público de méritos agrupa a entidades de 8 departamentos del país con 1.573 vacantes. La Comisión Nacional del Servicio Civil habla de 26 entidades que hacen parte de este proceso de selección, pero aún, digamos, hace falta que divulgue los acuerdos de convocatoria de 3 entidades. Conocemos 25 entidades que hacen parte de este concurso de méritos, en un momento las vamos a ver. La Comisión habla de 26, pero aún no está ese número cargado en el CIMO, ni los acuerdos de convocatoria están divulgados en su totalidad en el sitio web de la comisión. Lo que tenemos hasta el momento divulgado es lo siguiente. Este proceso de selección agrupa 1.573 vacantes en total en 8 departamentos del país. Estos son Atlántico, Bolívar, Risaralda, Caldas, Norte de Santander, Cundinamarca, Meta y Huila. Allí debemos resaltar los departamentos que mayor cantidad de vacantes aportan, que son Bolívar, Risaralda, Norte de Santander, Cundinamarca y Huila. Ya los otros aportan una menor proporción de vacantes. De todas maneras, es un proceso de selección importante en términos de la cantidad de empleos que agrupa. Por el Atlántico, encontramos que se ofertarán 61 vacantes, todas ellas concentradas en la gobernación del Atlántico. Por Bolívar, un caso similar. Por Bolívar solamente se ofertan 169 vacantes, todas ellas
correspondientes a la gobernación de Bolívar. En Caldas encontramos que participan 4 entidades de esa convocatoria territorial 12. Recordemos que la Comisión Nacional de Servicio Civil agrupa a los concursos públicos de méritos por sectores y lo habitual es que se desarrolle año tras año una o varias convocatorias territoriales que agrupen a entidades territoriales como gobernaciones, como alcaldías, como distritos y también entidades del orden territorial del nivel descentralizado por servicios, como establecimientos públicos, institutos, entre otras entidades descentralizadas del orden territorial. Lo que encontramos aquí en este proceso de selección es que la comisión agrupa a una serie de entidades del orden territorial precisamente y del orden territorial descentralizado por servicios. Por el departamento de Caldas participan 4 entidades: la Asamblea Departamental de Caldas, que recordemos que las asambleas departamentales tienen una planta de empleados de carrera que, si bien es estrecha, no es robusta, de todas maneras hay allí una planta de empleos que debe ofertarse mediante concurso de méritos. Similar sucede con el Consejo de Manizales, que vemos allí participa con un empleo. La Gobernación de Caldas es la entidad que más empleos aporta por este departamento, con 77, y la Personería de Manizales con 21. Caldas ofertará en total 106 vacantes. Luego está Cundinamarca, con la alcaldía de Funza, con 95 vacantes. El Instituto de Deportes y Recreación de Fusagasugá, una vacante. La alcaldía de Girardot, 79 vacantes. El Instituto IPIVAC de Cundinamarca con 10 vacantes. El Consejo de Mosquera con 2 vacantes. La alcaldía de Soacha con 122 vacantes, y también ha sido anunciado que participará de este proceso de selección la Secretaría de Educación de Funza, pero no se ha aportado el acuerdo de convocatoria hasta el momento por parte de la CNSC al sitio web, a su sitio web. Entonces, digamos que no podemos informar con precisión cuántas vacantes está ofertando la Secretaría de Educación de Funza, pero es una entidad que, de acuerdo a lo divulgado por la CNSC, participa de este proceso de selección. Por el departamento del Meta están el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta, con 24 vacantes, y la Agencia para la Infraestructura del Meta con 20 vacantes, para un total de 44 vacantes por este departamento. Norte de Santander es el departamento que mayor cantidad de vacantes aporta al proceso de selección. Allí está la alcaldía de Cúcuta con 170 vacantes, la gobernación con 183 vacantes, el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander con 141 vacantes, la alcaldía de Villa del Rosario con 43 y el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Villa del Rosario con 2 vacantes. Norte de Santander ofertará en total, dentro de esa convocatoria territorial 12, 539 vacantes. Risaralda, 157 vacantes, todas ellas corresponden a la alcaldía de Pereira. Y finalmente, como el departamento número 8, está el Huila. El Huila involucra 4 entidades: Alcaldía de Pitalito con 33 vacantes, la Alcaldía de Neiva con 147, el Consejo de Pitalito con una vacante, y la Secretaría de Educación de Pitalito también participa de este proceso de selección, pero a la fecha la comisión no ha divulgado el acuerdo de convocatoria a través de su sitio web y no conocemos el número preciso de vacantes que involucrará la Secretaría de Educación de Pitalito. Estos son entonces los departamentos y las entidades por departamento que integran esta convocatoria territorial 12. De este universo de entidades nosotros debemos buscar, digamos, a partir de criterios de ubicación geográfica, mi residencia frente al empleo al cual deseo postularme, y otros criterios. Yo debo comenzar a acotar a cuáles empleos me podría postular. Recordemos entonces que los empleos los puedo consultar en este momento a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad SIMO, que es el sistema de información que ha dispuesto la Comisión Nacional de Servicio Civil para participar de los concursos públicos de méritos de su competencia. Vamos a ir al segundo punto. ¿Cuándo son las inscripciones y cuándo se debe aportar los documentos? Allí vemos el paso a paso de la convocatoria territorial 12.
esas son las fases en las que se desarrollará el proceso de selección. Ya tenemos, digamos que algunas fases que se han agotado. ¿Cuáles? Vemos allí que la etapa de inscripción se desarrolla en tres momentos. Un primer momento, previsto como inscripciones en la modalidad de ascenso. Allí solamente se pueden postular los mismos empleados con derechos de carrera de cada entidad. Y un segundo momento, con inscripciones para empleos que tienen una reserva por discapacidad. Estos son los dos momentos que ya se agotaron y hace falta que se agote la tercera fase de inscripciones, que son en concurso de ingreso o en una modalidad abierta en la cual puede postularse cualquier ciudadano. Los concursos públicos de méritos de competencia de la CNSC se desarrollan siempre a, a partir de una modificación que se hizo del Sistema General de Carrera Administrativa en tres etapas, que son esas tres etapas que acabamos de ver, y aclarando que para la convocatoria territorial 12 resta que se abran las inscripciones en fechas que ya fueron definidas para esta última modalidad de concurso abierto o concurso de ingreso, en la cual puede postularse cualquier ciudadano y que concentra la mayor cantidad de los empleos. ¿Qué sucede una vez se agotan las inscripciones? Que viene a continuación la verificación de requisitos mínimos. Allí se revisan los documentos que ustedes aportan durante las inscripciones y a partir de allí se aplican las pruebas escritas, la prueba no escrita de valoración de antecedentes. Con los resultados de las pruebas se conforman las listas de elegibles y cada entidad debe proceder con el nombramiento en periodo de prueba de los elegibles que tengan derecho a ello. Si una lista de elegibles está integrada por 5 ciudadanos y ese cargo para el cual se integró la lista tiene 3 vacantes, la entidad nominadora debe proceder con el nombramiento de los 3 primeros y la posición 4 y la posición 5 están allí en espera de que se genere una vacante dentro de los 2 años siguientes, que es el término de vigencia de las listas de elegibles de los concursos CNSC, como esta convocatoria territorial 12. Las personas que son nombradas son sometidos a un periodo de prueba de 6 meses, finalizado el cual se califican los servicios del elegible y en caso de ser satisfactorios, a partir de ese momento, ese elegible adquiere plenos derechos de carrera administrativa. Ese es el paso a paso de esa convocatoria territorial 12, advirtiendo entonces que nos encontramos próximos a las inscripciones en concurso de ingreso, o realmente nos encontramos durante las inscripciones de concurso de ingreso, porque están previstas entre el 25 de mayo al 12 de junio del 2026. Las inscripciones para este proceso de selección actualmente se encuentran abiertas y es una oportunidad inmejorable para ser parte de un empleo de carrera administrativa, ya que esta es una de las convocatorias territoriales de este año. Muy posiblemente no veamos otra convocatoria territorial para este año. Hablo de convocatorias que integran dentro de su oferta de empleos aquellos que hacen parte de entidades del orden territorial, porque hay otras convocatorias. Yo les mencionaba que la comisión agrupa a los concursos públicos de méritos por sectores y encontraremos otras convocatorias. Por ejemplo, ya pasaron las inscripciones para el SENA, pero vienen inscripciones para una convocatoria de entidades del orden nacional. En el caso de la comisión, vienen también inscripciones para una convocatoria de la Procuraduría, ¿cierto? Siempre nos encontramos en inscripciones en diversos concursos públicos de méritos, pero a pesar de ello, las inscripciones, perdón, las oportunidades no son infinitas, ¿cierto? Siempre, a pesar de que se oferten 1.000, 2.000, 3.000 empleos en una convocatoria, no todos son aptos para nuestro perfil y por lo tanto, pues debemos, en el caso de que ese sea nuestro interés, participar de esas convocatorias que estén allí a disponibilidad y que se adapten también o que se presten desde el punto de vista de nuestra formación, de nuestra experiencia, de la ubicación geográfica de los empleos, del salario, de nuestra afinidad por esos empleos, entre otros. En resumen, las inscripciones en concurso abierto o concurso de ingreso, modalidad prevista para cualquier ciudadano, están definidas para entre el 25 de mayo al 12 de junio del 2026. Quiere decir que en este momento las inscripciones se encuentran abiertas. Vamos a responder una pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál es el uso que se le da a los documentos que yo aporto durante las inscripciones en esa convocatoria territorial 2? Y allí lo tenemos en este paso a paso de este concurso. Esta es una representación del paso a paso de este proceso de selección.
Allí tenemos resaltado en ese color como amarillo, ¿qué color será? Como un color marrón, ¿cierto? Como un color que se diferencia del azul con el que están representadas las demás etapas. Dos etapas en las cuales se valoran los documentos que ustedes aportan durante las inscripciones. Y aquí yo voy a aclarar algo muy importante, que remarca aún más la importancia de las inscripciones. Yo solamente voy a concursar a partir de los documentos que yo aporto durante las inscripciones. Una vez se cierran las inscripciones, yo no puedo aportar nuevos documentos, no puedo enmendar, no puedo aclarar, no puedo corregir los documentos que ya aporté. No hay una nueva oportunidad para aportar documentos en un concurso una vez cerradas las inscripciones y por eso yo debo ser preciso en lo que aporto, porque hay dos momentos en los cuales me van a valorar esos documentos. El primero es la verificación de requisitos mínimos. Nadie puede ejercer un empleo público si no cumple con los requisitos mínimos para ese empleo. Esto lo hemos visto en la vida pública nacional muchas veces cuando se nombra a una persona que no cumple con los requisitos mínimos de un empleo, usualmente mmm, en la rama ejecutiva, en altos niveles directivos. Cuando se nombra a una persona que no cumple con los requisitos mínimos del empleo, el escándalo que esto genera, ¿cierto? Porque esto es, digamos, desde el punto de vista de la persona que toma la decisión, puede generar reproches disciplinarios, incluso penales. Si yo nombro a una persona que no cumple con los requisitos mínimos del empleo. ¿Por qué? Porque hay una exigencia de rango constitucional en que cada persona que ocupe un empleo público, como un empleo de carrera administrativa, que un empleo de carrera es un empleo público, hay una exigencia para que la persona que ocupe un empleo público cumpla con los requisitos mínimos para este empleo. Y esta exigencia no, digamos que no se puede flexibilizar, ¿cierto? Se debe cumplir por parte de quien vincule a ese nuevo servidor público, es decir, la entidad nominadora que vincula al nuevo servidor público debe, digamos, cumplir con esta exigencia. Dentro del concurso de méritos hay una instancia de verificación de requisitos mínimos en la cual se revisan los documentos que cada uno de ustedes aportó durante las inscripciones y se contrastan con el empleo al cual se postulan. Miren que primero tenemos las inscripciones, ya lo dijimos, durante las inscripciones selecciono el cargo y aporto los certificados con los cuales voy a concursar. En la verificación de requisitos mínimos se contrasta los requisitos mínimos del empleo al cual se postularon con los documentos que ustedes aportaron, de tal forma de que se pueda determinar si cumplen o no con los requisitos mínimos del empleo al cual se postularon. Si cumplen, continúan en concurso; si no cumplen, no continúan en concurso. Entonces, ahí tenemos el primer momento en el cual se valoran los documentos y que resalta la importancia de las inscripciones a la hora de concursar de esta convocatoria territorial 12. El otro momento en el cual se valoran los documentos que ustedes aportan durante las inscripciones es la prueba de valoración de antecedentes. La tenemos allí resaltada también con otro color, con el número 7 y con un peso porcentual del 20%. Miren que esta es una prueba que se aplicará a lo sumo de aquí más o menos a un año que este concurso esté finalizando, ¿cierto? Que este concurso esté llegando a sus instancias finales, pero el resultado que yo obtengo en esa prueba lo genero a partir de los documentos que yo aporto durante las inscripciones. En esta prueba de valoración de antecedentes, lo que se mide es aquellos certificados que yo aporto durante las inscripciones, valga la redundancia, que excedan los requisitos mínimos del empleo. Yo me presenté a un profesional especializado que me exige título profesional y especialización. Pero además de haber presentado ese título profesional y esa especialización, yo presento un tercer certificado, una maestría. Esa maestría adicional me puede generar un puntaje, siempre y cuando cumpla con las condiciones. Lo mismo la experiencia. Para resumir, hay dos instancias, dos fases en las cuales se valoran los documentos que yo aporto durante las inscripciones: la verificación de requisitos mínimos y la valoración de antecedentes. Vamos a hacerle zoom a continuación a esta información. Antes de ello, vamos a aclarar, a reiterar información que muy seguramente la mayoría de ustedes ya conocen, y es cuál es el canal de inscripciones. El canal de inscripciones y de participación en este concurso público de méritos es el CIMO.
El SIMO no es una entidad del Estado, es un sistema de información que fue construido por la CNSC para gestionar la carrera administrativa en Colombia. A través del SIMO, la CNSC recibe las inscripciones para los distintos concursos públicos de méritos de su competencia. Pero allí no se termina, digamos, el uso que ustedes van a hacer del SIMO en el concurso, porque todas las instancias serán divulgadas a través del SIMO. La citación a pruebas escritas, los resultados de las pruebas, antes de ello, los resultados de la prueba, o mejor, de la verificación de requisitos mínimos, también los resultados de la valoración de antecedentes, se divulgan a través del SIMO. Ustedes pueden interponer reclamaciones a través del SIMO en contra de los resultados de la verificación de requisitos mínimos o de los resultados de cada una de las pruebas escritas y no escritas. En resumen, cada una de las instancias de este concurso, ya sea que les son divulgados sus resultados a través del SIMO o pueden interponer reclamaciones a través de este sistema de información. Pero en un primer momento, ese es el sistema de información a través del cual yo me voy a inscribir. ¿En qué consiste la inscripción? En la selección del empleo y en aportar los documentos que se requieren para concursar, que es precisamente lo que estamos discutiendo, lo que estamos profundizando en este espacio. Como yo me estoy postulando a un empleo de carrera administrativa, ya lo remarcamos, yo debo hacer una valoración de mis documentos frente a las exigencias del empleo al cual yo me estoy postulando, porque nadie puede ocupar un empleo público si no cumple con los requisitos mínimos para este empleo. Por eso yo debo consultar los requisitos mínimos que exigen los empleos de mi interés. Cada empleo exige unos requisitos mínimos. Estamos viendo aquí un ejemplo. Este es el empleo de profesional especializado. Tiene como propósito coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con el componente de calidad y planeación estratégica del servicio educativo. Es un cargo que tiene un salario de 7.997.225. Ese es un salario del año pasado, quiere decir que para este momento este salario es superior y tiene los siguientes requisitos mínimos. Título profesional, admite varios títulos profesionales y 40 meses de experiencia profesional, pero también exige un título de posgrado en la modalidad de especialización. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de este empleo entonces? ¿Qué debo aportar yo para participar por este empleo, si deseo concursar por este empleo y cumplir con los requisitos mínimos? Un título profesional, un título de especialización y certificados que acrediten 40 meses de experiencia profesional. Esos son los certificados que yo tendría que aportar para concursar por este empleo, porque así me lo están indicando, que este empleo contempla tres requisitos mínimos: dos títulos de educación formal y 40 meses de experiencia profesional. Entonces, esta es la labor que yo tengo al frente en este momento durante las inscripciones. En el SIMO, yo voy a consultar cuáles son esos empleos de mi interés y voy a consultar cuáles son los requisitos mínimos de esos empleos. Una vez yo tenga identificado el empleo o los empleos, porque idealmente yo voy a identificar una pluralidad de empleos a los cuales me podría postular para finalmente decantarme por uno solo, ¿cierto? Porque yo solamente puedo concursar por uno de los empleos que están siendo ofertados en esa convocatoria territorial 12. Yo debo reunir los documentos con los cuales voy a concursar y reitero, yo debo reunir todos los documentos. Yo no puedo aportar documentos una vez sean cerradas las inscripciones. ¿Qué debo aportar yo para concursar? Una copia de la cédula de ciudadanía. Este es el documento de identificación personal que aporto yo a través del SIMO. ¿En todos los concursos debo cargar una nueva copia de la cédula? Realmente no, porque yo al SIMO cargo los documentos de formación académica y experiencia y yo los actualizo. Cuando yo me inscribo a un concurso, me van a ser tenidos en cuenta los documentos que están cargados en el SIMO durante las inscripciones. Yo no cargo los documentos al SIMO para cada concurso, sino que los cargo en general para participar de todos los procesos de selección que están dentro de la competencia de la CNSC. Para participar de los concursos de méritos en Colombia es necesario ser ciudadano colombiano. La carrera administrativa no está permitida para ciudadanos extranjeros
y la condición de ciudadano se prueba, entre otros documentos, a través de la cédula de ciudadanía. Adicionalmente, yo debo aportar certificados de educación formal. Todo empleo exige un mínimo de educación formal, a partir de bachiller, incluso hay empleos que exigen menos de bachiller, y de allí ciertos títulos o ciertos semestres cursados y aprobados de educación formal. ¿Como cuáles? Como el título de técnico profesional, de tecnólogo, de profesional, de especialista, de magíster, de doctor, de especialista técnico, de especialista tecnológico. Este es el mundo de títulos que se obtienen dentro de la educación formal. Pero hay empleos del nivel técnico y del nivel asistencial que también me van a permitir semestres cursados y aprobados de educación superior, de una carrera técnica, de una carrera tecnológica, de una carrera profesional. Yo debo aportar certificados de educación formal. ¿Cuáles? Depende del cargo al cual te estés postulando. Acabamos de ver un cargo que exige título profesional y especialización. Allí está la respuesta. Vamos a verlo nuevamente. Devolvámonos. Este empleo exige un título profesional que puede ser en administración. Allí me dicen núcleo básico del conocimiento en administración. ¿Esto qué significa? Que el título que yo estoy aportando debe estar dentro de este núcleo básico del conocimiento en administración y para ello yo puedo consultar el SNIES, el Sistema de Información del Ministerio de Educación, en caso de que tenga dudas de cuál es el núcleo básico del conocimiento al cual corresponde mi título. Si yo egresé de una carrera como administrador de empresas, como administradora de empresas, pues me voy a poder postular a este cargo. Adicionalmente, este cargo exige un título de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Dos requisitos de educación formal exige este empleo: título profesional, título de posgrado. Adicionalmente, yo puedo aportar certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y aquí, fijen, tengan en cuenta que estoy utilizando el término ustedes pueden aportar y no deben por obligación, porque por lo general los requisitos mínimos de los empleos no contemplan certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano. No es una obligación. ¿Para qué me sirven este tipo de educación? Para generar un puntaje adicional en la prueba de valoración de antecedentes. Nosotros aquí, digamos que siempre difundimos la idea o tratamos de dar un parte de tranquilidad para aquellas personas que no cuenten con certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano, especialmente aquellos que se postulan al nivel profesional. No es común tener en el nivel profesional este tipo de certificaciones, porque son certificaciones que preparan a las personas para oficios o, digamos, para ciertas labores de la industria, para ciertas labores de prestación de servicios, como agentes de tránsito, como, por ejemplo, auxiliares de enfermería, toda una serie de técnicas laborales por competencias que no son habituales en el nivel profesional. Entonces no me voy a asustar si no cuento con este tipo de estudios. Yo los puedo aportar y me van a ser de gran utilidad para la prueba de valoración de antecedentes, pero no estoy en gran desventaja si no cuento con este tipo de estudios. Adicionalmente, yo podría aportar certificados de educación informal. ¿Qué encuentro en educación informal? Todos los estudios que no correspondan a las otras modalidades de educación que sean impartidos por privados, por particulares, por instituciones públicas, por instituciones de educación superior, por sindicatos, mejor dicho, por cualquier persona natural o jurídica que imparta educación. Allí encontramos congresos, seminarios, diplomados, cursos, simposios, cualquiera sea su denominación, que esté conectada, que esté relacionada con las funciones del empleo. Y adicionalmente, yo debo aportar certificados de experiencia. Ya lo vimos también. En este empleo que estábamos poniendo de ejemplo, se exigen 40 meses de experiencia profesional. En este sentido, yo debo demostrar esta experiencia profesional por 40 meses. ¿Qué pasa si solo tengo 39 meses? Tengo que seleccionar otro empleo. Allí no hay un margen de subjetividad de el operador del proceso de selección para flexibilizar. ¿Qué pasa si me falta un solo día para cumplir con los 40 meses? Debo seleccionar un empleo porque en caso de que me postulen esas condiciones no voy a ser admitido durante la fase de verificación de requisitos mínimos.
Vamos a ver cada uno de estos documentos. Cédula de ciudadanía no tiene mayor discusión. Tenemos que aportar una copia de la cédula de ciudadanía. Esto lo cargamos a través del SIMA. Educación formal. Siempre debemos aportar un título de educación formal. Miren que todo empleo de carrera exige un mínimo de educación formal. Para este ejemplo que veíamos hace un momento, exige un título profesional, un título de especialización. ¿Cómo se acredita esta educación? A través de una copia del diploma o del acta de grado o de una certificación expedida por la institución de educación superior que indique el título que me fue conferido. También para los niveles técnico y asistencial yo puedo presentar una certificación de los semestres cursados y aprobados, ya que en ocasiones se me tiene en cuenta como requisito mínimo o para la prueba de valoración de antecedentes solamente en los niveles técnico y asistencial. ¿Qué pasa con los títulos obtenidos en el exterior? Allí yo debo aportar los títulos debidamente apostillados y legalizados, y si están expedidos en otro idioma, debo también presentar una traducción oficial, tanto para la prueba de valoración de antecedentes como para la verificación de requisitos mínimos. Yo puedo aportar una copia del título en estas condiciones sin necesidad de que esos títulos estén convalidados por parte del Ministerio de Educación Nacional. Si yo finalmente me posesiono en el empleo y presenté un título obtenido en el exterior sin convalidación, debo convalidarlo dentro de los 2 años siguientes a la posesión, y de lo contrario, en caso de que no lo convalide y no lo presente a la entidad, pues ese nombramiento mío será declarado insubsistente y voy a ser retirado del servicio. Esa es, digamos que, la facilidad que me brinda el sistema de empleo público en Colombia cuando yo tengo títulos obtenidos en el exterior. Reitero las reglas. Los debo aportar apostillados. En caso de que sean expedidos en otro idioma, deben ir acompañados de una traducción oficial, y no es necesario, no es obligatorio que estén convalidados, no es una obligación. Pero si yo me posesiono en el empleo, debo convalidar estos títulos dentro de los 2 años siguientes. En caso contrario, voy a ser retirado del servicio. Cuando se exige tarjeta profesional, es muy excepcional los cargos que exigen tarjeta profesional. Hay ciertos cargos de la salud que exigen presentar tarjeta profesional, por ejemplo, los psicólogos. Allí la experiencia se mide a partir de la expedición de la tarjeta profesional, por ejemplo, eh, entre otros factores de contabilización de experiencia para los psicólogos. Digamos que allí hay algunas diferencias, pero hay cargos también de la salud en los cuales se exige haber inscrito la tarjeta profesional. Hay cargos de la salud que la experiencia también se mide a través de la inscripción en el RETUS. Hay cargos de abogados que exigen aportar tarjeta profesional, por ejemplo, aquellos que ejercen la representación judicial de entidades públicas, demandan, requieren que la persona que ocupe el empleo presente la tarjeta profesional. Yo debo analizar en cada caso concreto si se exige tarjeta profesional, haciendo la observación de que es muy excepcional los empleos que exigen tarjeta profesional. Educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta es una modalidad de educación que se imparte en dos tipos: programas de formación laboral que se presentan con una intensidad horaria de mínimo 600 horas, y programas de formación académica con una intensidad horaria mínima de 160 horas. Esas son las dos modalidades de formación en educación para el trabajo y el desarrollo humano que yo puedo postular a este concurso público de méritos. ¿Qué deben indicar los certificados en educación para el trabajo y el desarrollo humano? El nombre del concursante, nombre o razón social de la institución, nombre y contenido del programa, intensidad horaria y fechas de realización. Nuevamente, no es habitual que encontremos este tipo de estudios, especialmente en el nivel profesional. Entonces, no se alarmen si no cuentan con certificaciones en educación para el trabajo y el desarrollo humano. También puedo postular educación informal. Allí encontramos congresos, diplomados, seminarios, simposios, cursos, entre otros. Los certificados que deben indicar: nombre del concursante, nombre de la institución, nombre del curso, fechas de realización, intensidad horaria. Todos estos elementos son obligatorios. También es obligatorio que los cursos digamos que, den cuenta de al menos 8 horas de formación individualmente considerados y que hayan sido tomados dentro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones de esta convocatoria. Quiere decir que los cursos que sean anteriores a junio de 2016
no son válidos, perdieron vigencia para este proceso de selección. Hablo solamente de educación informal. Ni la experiencia, ni la educación formal, ni la educación para el trabajo y el desarrollo humano pierden vigencia en esta convocatoria territorial 12, solamente la educación informal. Ustedes tienen un curso de Microsoft Office del 2010, no les va a servir para este proceso de selección. Un curso de uso de herramientas de Internet para el 2011, no les sirve para este proceso de selección. Solamente les va a servir aquello que hayan tomado y certificado en estas condiciones entre junio del 2016 y junio del 2026, entre esas fechas precisas de inscripciones. Bien, ¿cómo se acredita la experiencia? Los cargos exigen diversos tipos de experiencia. Ya lo veíamos hace un momento a través de un ejemplo de un empleo de nivel profesional que exige experiencia profesional. En este caso estamos viendo los tipos de experiencia que exigen los empleos del nivel técnico y del nivel asistencial. Estos empleos yo voy a encontrar que exigen o experiencia laboral o experiencia relacionada. La experiencia laboral es experiencia en cualquier empleo. Quiere decir que si yo me estoy postulando a un cargo que es asistencial y que exige experiencia laboral, yo puedo presentar experiencia como mensajero, como auxiliar de oficina, como una persona que despacha en una tienda. Cualquier empleo me va a servir para postularme a ese empleo que exige experiencia laboral. Caso contrario, en las situaciones en las que el empleo exige experiencia relacionada. Allí yo debo acreditar que he desempeñado funciones similares a las del empleo al cual me estoy postulando. Esta experiencia relacionada solamente se admite en los niveles técnico y asistencial, porque en el nivel profesional siempre me van a exigir o experiencia profesional relacionada. ¿Cuál es la diferencia? La experiencia profesional y profesional relacionada se cuenta desde que yo termino materias de una carrera profesional, siempre y cuando tenga el título profesional. Quiere decir que yo puedo terminar materias y como tengo experiencia entre la terminación de materias y el título, a mí me van a conceder, me van a valorar esa experiencia entre la terminación y la obtención del título, siempre y cuando aporte un certificado de terminación de materias. Si yo no aporto ese certificado o simplemente si no tengo experiencia previa al grado, pues la experiencia se me cuenta a partir de la obtención del título profesional. La experiencia profesional se cuenta entonces a partir del título profesional, excepcionalmente a partir de la terminación de materias. La experiencia profesional es aquella que se genera en actividades propias de la profesión. Yo no puedo generar experiencia profesional por el simple hecho de graduarme. Por ejemplo, yo me gradúo como economista, pero estoy vinculado a un cargo del nivel técnico de una entidad pública. Esto no se considera experiencia profesional. Debe ser un cargo que represente un ejercicio de mi profesión. Y allí yo no estoy ejerciendo mi profesión, no estoy ejerciendo un cargo profesional. Y la experiencia profesional relacionada es una experiencia que exige dos condiciones, que la experiencia sea posterior al título y que además evidencie funciones relacionadas, las del empleo al cual yo me estoy postulando. ¿Cuántas funciones deben coincidir en el certificado que yo estoy aportando frente al empleo al cual me estoy postulando? Al menos una función que esté conectada con el propósito del empleo al cual yo me estoy postulando. Por poner un ejemplo, yo trabajé para una empresa privada como ingeniero encargado de ciertos proyectos de construcción. Y una de las funciones más importantes es detectar, postular a la empresa a procesos licitatorios y acompañar el proceso licitatorio en cada una de sus fases, incluyendo la ejecución de los contratos estatales. Y dentro de las funciones del empleo al cual yo me quiero postular, una de las funciones es precisamente relacionada con licitaciones, con, digamos que, la gestión de las licitaciones, pero ya desde la perspectiva de la entidad pública. Allí hay una función que coincide, que es similar
Y en este caso, digamos que haciendo un análisis allí, digamos que simplemente para poner un ejemplo, en este caso podemos hablar de experiencia relacionada o profesional relacionada. ¿Por qué? Porque una función del empleo que yo estoy certificando es similar a al menos una función del empleo al cual yo me estoy postulando. Y eso me permite hablar de experiencia relacionada o profesional relacionada. No tienen que coincidir dos, tres, cuatro, cinco funciones. Simplemente con que coincida una función podemos hablar de experiencia profesional relacionada. ¿Cómo se acredita la experiencia? Experiencia laboral, que es la experiencia que yo genero a partir de contratos laborales o de la vinculación propia del empleo público. Allí los certificados deben indicar nombre del aspirante, entidad que expide, empleo o empleos desempeñados con fecha de inicio y terminación de cada empleo, funciones de cada empleo y la firma del competente. Miren que allá hay algo clave, y es que si yo he estado vinculado a una misma entidad o empresa en una pluralidad de empleos, el certificado debe indicar claramente cada empleo, es decir, la denominación de cada empleo, las funciones de cada empleo y las fechas de cada empleo. No se puede mezclar esta información porque esto puede invalidar el certificado. ¿Cómo se invalidaría el certificado? Una entidad me expide una certificación de experiencia que dice que yo he estado vinculado a la entidad desde el 2010 y que actualmente desempeño el empleo de profesional universitario con las siguientes funciones. Allí, este certificado estaría diciendo que yo me he desempeñado en una pluralidad de empleos para esta entidad, pero solamente está certificando las funciones que yo desempeño actualmente. Quiere decir que ese certificado no me permitiría acreditar la experiencia de 16 años, porque simplemente me está certificando la experiencia del empleo actual y presumiblemente yo he tenido otros empleos para la entidad. El certificado debe ser claro. Reitero, cada cargo debe especificar las funciones y las fechas de vinculación. Esto es algo que podemos predicar también de la experiencia por prestación de servicios. Este tipo de experiencia yo la acredito a través de certificaciones que expiden las entidades como un acta de liquidación, un acta de terminación o un certificado de ejecución contractual en el cual se indique el nombre del aspirante, la entidad que expide el certificado, el objeto contractual, fechas de inicio y terminación y las obligaciones o actividades ejecutadas. Estos son los datos que debe contemplar el certificado de experiencia por prestación de servicios. En el caso de experiencia independiente para entidad ya liquidada, yo voy a presentar una declaración suscrita por mí mismo que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento. ¿Qué debe indicar esta certificación? Nombre del aspirante, fechas de inicio y terminación, tiempo de dedicación en horas por día laborable. Aquí voy a resaltar este elemento del certificado de experiencia independiente, porque allí se exige que yo establezca claramente cuál era mi dedicación a este empleo. Y yo debo ser muy claro en que se trata de una vinculación de tiempo completo, ¿cierto? O de el número de horas por semana que yo dedicaba a esta labor. Y no puedo hablar de tiempo parcial, porque tiempo parcial no dice la cantidad de horas. Yo debo indicar o que se trata de una vinculación de tiempo completo y allí se asimila, digamos, al tiempo completo de la legislación laboral, o que se trata de tiempo parcial en una cantidad determinada de horas por semana, 20 horas por semana. Y allí ya el operador del proceso de selección hará los cálculos. El certificado de experiencia independiente debe indicar lo mismo que cualquier otro certificado de experiencia, además las funciones, y hay casos en los cuales se debe aportar la matrícula profesional, específicamente los abogados. Muy bien, ya vamos cerrando. Y ese es un punto muy importante y es que a la hora de yo inscribirme, debo seleccionar un empleo para el cual obtendré un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Yo debo conocer qué es lo que evalúa esta prueba y cómo puedo yo apuntarle a generar un puntaje en esta misma para, digamos, tener un resultado mejor en el concurso globalmente considerado. Primero, ¿en cuáles empleos se aplica una prueba de valoración de antecedentes?
en la mayoría de los empleos se aplica esta prueba. Miren que es una prueba que tiene un peso porcentual del 20%. No hemos visto esto hasta el momento, es decir, cuáles son las pruebas que se aplicarán, porque estamos concentrados en las inscripciones, en cómo seleccionar el empleo. En este punto, digamos, yo debo conocer cuáles son las pruebas que se aplicarán. Aquí las estamos viendo, 2 pruebas escritas y una prueba no escrita de valoración de antecedentes. Nosotros queremos dejar a un lado las pruebas escritas, solo por el momento, porque una vez yo me inscriba, debo comenzar con mi preparación para las pruebas escritas. Pero con las inscripciones, yo me debo fijar en la prueba de valoración de antecedentes, porque yo incido en el resultado de esta prueba, o incido en el resultado de esta prueba a partir de los documentos que yo aporto durante las inscripciones. Si yo termino una especialización en agosto y la aporto al CIMO, no me va a ser tenida en cuenta en este proceso de selección, ni aunque la aporte a través de derecho de petición, ni aunque la aporte buscando hacerlo mediante una acción de tutela. Es decir, una vez se cierran las inscripciones, yo no puedo actualizar información. De ahí la importancia de las inscripciones en general para mi participación en el concurso. Les mencionaba al inicio de este seminario que los documentos se valoran en 2 momentos, con las inscripciones y con la prueba de valoración de antecedentes. Esta prueba se aplica en la generalidad de los empleos. ¿En cuáles no se aplica? En los empleos que no exigen experiencia. En los empleos que no exigen experiencia, no se aplica una prueba de valoración de antecedentes y por lo tanto, simplemente la selección se va a basar en los resultados de las 2 pruebas escritas. En el resto de los empleos se aplica una prueba de valoración de antecedentes, por lo tanto, yo lo que quiero es que quedemos todos claros con lo siguiente: yo debo procurar obtener cierto puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Yo sé que es complejo entender, digamos, rápidamente en qué consiste esa prueba, o más que complejo es, digamos, que explicar en este espacio en detalle cómo se califica, porque entender qué es lo que genera puntaje es muy simple, pero cómo se califica, ya tendríamos que poner sobre la mesa muchas variables que trae el anexo técnico de la convocatoria y no es el objeto de este espacio. El objeto de este espacio es que nos quedemos con la idea general de cómo podemos superar el puntaje en la prueba de valoración de antecedentes con las inscripciones. ¿Qué se valora en esta prueba? Entonces vamos a hacerle zoom a la prueba de valoración de antecedentes. Allí se valoran 4 elementos: experiencia adicional, educación formal adicional, educación informal, educación para el trabajo y el desarrollo humano. ¿Qué no se valoraría allí entonces? Por ejemplo, un ascenso en un empleo público, una mención de honor en los estudios de pregrado, una tesis laureada, ¿cierto? Realmente solo se valora aquellos elementos que estamos viendo allí y que fueron estipulados previamente en el anexo técnico de la convocatoria. Recordemos que los concursos de méritos se desarrollan a partir de reglas preestablecidas que nos obligan a nosotros como concursantes, a la comisión, a la universidad que opera el proceso de selección, a las entidades nominadoras. Son reglas de juego que todos debemos observar y esas reglas nos protegen. ¿Cómo nos protegen como concursantes? Nos dicen cuáles son los criterios que generan puntaje en la prueba de valoración de antecedentes antes de las inscripciones. En este momento, yo puedo conocer cómo puedo yo obtener puntaje en la prueba de valoración de antecedentes y también puedo generar un puntaje hipotético para cada cargo al cual yo me voy a postular, porque los criterios son públicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué genera puntaje? Estos 4 elementos. ¿Cómo se puntúan estos 4 elementos? De allí, digamos que la educación y la experiencia se puntúa según la experiencia que me exige el empleo al cual yo me estoy postulando. Si el empleo exige experiencia profesional relacionada, me van a dar a mí entre 0 y 100 puntos un máximo de 40 puntos por experiencia profesional relacionada, 15 puntos por experiencia profesional, 25 puntos por educación formal, 5 puntos por educación informal y 15 puntos por educación para el trabajo y el desarrollo humano. Si el empleo exige solo experiencia profesional, me van a dar más puntaje por la experiencia profesional adicional que por la experiencia profesional relacionada y de resto todo permanece igual: educación formal, educación informal y educación para el trabajo y el desarrollo humano.
Miren que esta prueba de valoración de antecedentes se califica entre 0 y 100 puntos. Allí estamos viendo qué es lo que me genera puntaje en el nivel profesional. Reitero, ¿qué es lo que me da puntaje en este nivel? Experiencia profesional relacionada, experiencia profesional, educación formal, educación informal y educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esto es lo que me va a otorgar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. En el nivel profesional lo vamos a ver con un ejemplo en instantes. En los niveles técnico y asistencial, dependerá si el empleo exige experiencia relacionada o experiencia laboral. Cuando el empleo exige experiencia relacionada, me van a otorgar a mí entre 0 y 100 puntos en unos máximos, hasta 40 puntos por experiencia relacionada, hasta 10 por experiencia laboral, hasta 20 por educación formal, hasta 5 por educación informal y hasta 25 por educación para el trabajo y el desarrollo humano. Si el empleo exige experiencia laboral, me van a dar a mí hasta 10 puntos por experiencia relacionada, hasta 40 por experiencia laboral, hasta 20 por educación formal, hasta 5 por educación informal y hasta 25 por educación para el trabajo y el desarrollo humano. Vamos a verlo con un ejemplo, porque yo sé que todos estos datos de pronto presentados así rápidamente pueden ser un poco confusos. Entonces vamos a poner, digamos que vamos a contrastar la información dispuesta en los acuerdos de convocatoria, las reglas de esa convocatoria para la calificación de la prueba de valoración de antecedentes con un caso hipotético. Es el caso de Silvia. Silvia se quiere postular a la convocatoria territorial 12 y se postula a partir de los siguientes certificados o documentos. Un título profesional como administradora de empresas, fecha de grado 15 de noviembre del 2016. Un título de posgrado como especialista en gestión financiera. Tiene un certificado que da cuenta de 36 meses de experiencia profesional como profesional en asuntos presupuestales en una oficina de planeación departamental. También presenta un diplomado por 120 horas en contaduría pública con fecha del 12 de enero del 2018 y no tiene certificados en educación para el trabajo y el desarrollo humano. Listo. Esto es lo que ella tiene para postularse y tiene dos empleos a los cuales desea postularse. Un profesional especializado y un profesional universitario. Allí está la diferencia salarial, porque yo sé que ese es el factor determinante a la hora de optar por uno u otro empleo, o no el factor, sino uno de los factores más importantes, ¿cierto? Yo me voy a postular a un empleo que genere mayores ingresos. Entonces, Silvia está evaluando dos cargos. En el profesional especializado, se ganaría más de 7 millones de pesos. El propósito del empleo es apoyar la elaboración, seguimiento y control del presupuesto asignado a la Secretaría de Educación, garantizando el correcto uso de los recursos del sistema de gestión presupuestal y de los recursos propios de acuerdo con el plan de inversión del plan de desarrollo educativo y la normatividad vigente. Este cargo, que es el que mejor salario tiene, exige título profesional en administración más un título de posgrado relacionado y 34 meses de experiencia profesional. Eso es lo que exige el empleo al cual se desea postular Silvia. Adicionalmente, para el cargo de profesional universitario que tiene un salario menor, tiene como propósito ejecutar actividades en materia tributaria para disminuir la evasión y la morosidad en el pago de las obligaciones tributarias, aumentando la cobertura del control tributario. Exige como estudio un título profesional en administración y 20 meses de experiencia profesional. Esto es lo que exige uno y otro empleo. Estas son las dos opciones de Silvia. Se trata de experiencia profesional relacionada. Eso es algo que debo aclarar. Ambos empleos exigen experiencia profesional relacionada. Entonces, ella está optando entre uno u otro. Vamos a ver cuánto obtendría en la prueba de valoración de antecedentes en uno u otro empleo. Analicemos primero el cargo de profesional especializado. Para este cargo, ¿qué obtendría Silvia de acuerdo a las reglas de calificación de la prueba establecidas para la convocatoria territorial 12? Por el título profesional, 0, porque con lo que se cumplen los requisitos mínimos no genera puntaje. Para el título de especialista, 0, porque ella es especialista en gestión financiera, pero este es un requisito mínimo del empleo, no genera puntaje.
El diplomado que presentó le da 5 puntos que sirven para la prueba de valoración de antecedentes, no presenta nada de educación para el trabajo y el desarrollo humano y tiene 60 días que exceden la experiencia mínima, porque el cargo exige 34 y ella tiene 36 meses. Por lo tanto, esos 2 meses adicionales le van a dar 2.2 puntos. Ella obtendría 7.2 puntos de 100 posibles y esta prueba equivale al 20% del concurso. 7 puntos en el 20% del concurso van a colocar a Silvia en una posición de desventaja a la hora de finalizar el proceso de selección, porque en una prueba que tiene un peso porcentual significativo va a obtener un puntaje cercano a cero. En cambio, si se postula al cargo de profesional universitario, obtendría por el título profesional cero, no genera puntaje. Pero el título de especialista, como en este cargo no se exige especialización, este sí excede los requisitos mínimos y le va a dar 15 puntos. El diplomado le da los mismos 5 puntos. En educación para el trabajo y el desarrollo humano no postuló nada, por lo tanto obtiene 0 puntos. Y en la experiencia excede 480 días el requisito mínimo de experiencia. Este cargo exige 20 meses de experiencia. Ella presenta 16 meses de experiencia que representan 480 días adicionales de experiencia y que le van a otorgar 26.6 puntos. Quiere decir que en esta prueba obtendría 46.6 puntos de 6 posibles en el 20% del concurso. Ya es un puntaje más interesante, ¿cierto? Debemos aclarar algo. Aquí yo no voy a encontrar con facilidad puntajes que ronden los 100 puntos. Cuando yo veo un puntaje como este que está obteniendo Silvia, es un buen puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Miren que para yo obtener un puntaje cercano a 100, tendría que presentar 2 especializaciones, más una maestría, más una gran cantidad de experiencia excedente, más educación para el trabajo y el desarrollo humano, ¿cierto? Que muchas veces en el nivel profesional no se, digamos, no se cursan estos estudios. Entonces yo no me voy a alarmar si mi puntaje no es 100, no es 80, no es 70. Es importante obtener cierto puntaje que no sea cercano a cero, porque miren que aquí sí es un puntaje muy bajo y me va a colocar en una gran desventaja. Con esto la invitación Con esto, la invitación no es a que escojamos el cargo, digamos que para el cual excedemos ampliamente los requisitos mínimos, sino que comprendamos que si yo voy a obtener un puntaje muy bajo en la prueba de valoración de antecedentes, si yo voy a obtener un puntaje muy bajo en la prueba de valoración de antecedentes, pues voy a estar en una gran desventaja y por lo tanto me voy a ver en la obligación de sacar un puntaje muy alto en las pruebas escritas para poder tener un lugar competitivo en la lista de elegibles. Por aquí Ana nos hace una pregunta. Si tengo 2 títulos profesionales para valoración de antecedentes, uno de los títulos me suma puntos. Gracias por tu pregunta, Ana, y la vamos a resolver en este momento. Efectivamente, el título profesional adicional que tú tienes te va a generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo. Por ejemplo, tú eres abogada, por poner un ejemplo, y artista plástica. Ese título de artista plástico, en caso de que no sea relacionado en ningún grado con las funciones del empleo, no te va a generar un puntaje. Pero, por ejemplo, si eres abogada y contadora y los 2 títulos, uno de ellos al menos es requisito mínimo y el otro es relacionado con las funciones del empleo, ese segundo título te va a generar un puntaje y te voy a decir cuánto obtendrías por ese título adicional. Por ese título adicional obtendrías 10 puntos en la prueba de valoración de antecedentes. Una especialización da 15 puntos, una maestría da 20 puntos, un título profesional da 10 puntos. ¿Listo? Entonces, allí están los elementos que yo debo tener en cuenta a la hora de seleccionar el cargo visto desde la prueba de valoración de antecedentes. Yo debo seleccionar un empleo para el cual en algún grado yo exceda los requisitos mínimos del empleo, porque esto me va a generar una mejor posición en la lista de elegibles. Yamilet nos hace una pregunta también. Ella cumple con el requisito mínimo del cargo de profesional universitario. Check. Ese título de profesional no le genera puntaje.
pero además de ello tiene una especialización y una maestría. ¿Me suman? Sí, claro que te suman. Te suman si te postulas a un cargo del nivel profesional. Si te postulas a un cargo del nivel técnico, siendo profesional, esa especialización profesional y la maestría no te generan puntaje. Tienes que postularte a un cargo profesional tal como lo estás pensando. La especialización te da 15 puntos y la maestría te da 20 puntos. Para 35 puntos quiere decir que obtendrías casi el máximo de educación formal, que es de 40 puntos. Es decir, un muy buen puntaje en la prueba de valoración de antecedentes para el ítem de educación. ¿Listo? Muy bien, allí tenemos entonces criterios para seleccionar el empleo y es cómo obtener un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Muy bien, vamos a cerrar ya, es suficiente, creo que ya allí abordamos suficientes puntos, criterios paso a paso de cómo seleccionar un empleo dentro de la convocatoria territorial 12. Recordemos que para este proceso de selección, además de la inscripción, se aplicarán dos pruebas escritas, una de competencias funcionales eliminatoria, una de competencias comportamentales clasificatoria. Yo me debo preparar para ambas pruebas. Hay empleos en los cuales no se aplica una prueba de valoración de antecedentes, pero también aplican dos pruebas escritas. Esos empleos que no exigen experiencia, que no se aplica una prueba de valoración de antecedentes, están pensados para los recién egresados del país, personas que cuentan con poca experiencia y aún así puedan tener la oportunidad de ingresar al empleo público. Invitación, ¿cómo prepararse? Ya que estamos comenzando nuestra participación en esta convocatoria territorial 12, los invitamos a prepararse con nosotros a partir de nuestro curso virtual preparatorio para las pruebas escritas de este proceso de selección, Construyendo Méritos es una institución dedicada a la formación para el ingreso a la función pública, con más de 9 años de trayectoria en la formación para concursos públicos de méritos. Contamos con un curso virtual bastante completo, preparatorio en conocimientos, en habilidades, en competencias comportamentales o competencias del ser, es decir, un curso a partir del cual ustedes se van a poder preparar integralmente para las pruebas escritas de este proceso de selección. Muy bien, agradecemos su asistencia a este espacio del día de hoy. Los invitamos entonces a dejar sus preguntas en la sección de comentarios y por aquí vamos a resolver un par de preguntas adicionales. Muy bien. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Allí teníamos un par de preguntas más, pero creo que ya las acabamos de resolver todas. Están condensadas en lo que acabamos de resolver como inquietudes. Entonces, los esperamos en una próxima oportunidad. Recuerden que esta convocatoria tendrá inscripciones abiertas, la convocatoria territorial 12 tendrá inscripciones abiertas a partir de el 25 de mayo del 2026 y estas inscripciones estarán abiertas a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad hasta el 12 de junio del 2026. Es decir, hasta el 12 de junio yo tengo la oportunidad de aportar certificados y de escoger uno de los empleos ofertados en esta convocatoria territorial 12. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad, ya sea para preparar las pruebas escritas, ya sea para preparar los ejes temáticos. En Construyendo Méritos siempre estamos proporcionando seminarios gratuitos de preparación para los distintos momentos de cada concurso público de méritos. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Una feliz tarde y muchas gracias.